Las antorchas arden bajo en el gran salón de Tarnavesti. 200 esposas de la nobleza se sientan envueltas en terciopelo, con los dedos envueltos en copas de plata, celebrando la resurrección de Cristo. No saben que para cuando el sol se arrastre sobre el horizonte, sus maridos estarán gritando en estacas de madera en el patio. Estas hijas del privilegio, mujeres que nunca han sentido suciedad bajo sus uñas, pronto comenzarán un viaje hacia las montañas que la mayoría de ellas no sobrevivirá. El nombre de una mujer era Catalina, 23 inviernos de edad, casada por apenas 2 estaciones. Lo más pesado que jamás había levantado era un cáliz de vino. En 7 días, sus palmas serían carne destrozada, sus uñas arrancadas, los huesos de los dedos raspando contra la piedra mientras cargaba rocas por la pared de un acantilado para construir una fortaleza para el hombre que había asesinado a su marido. Trabajó hasta que la tela cayó de su cuerpo en jirones, hasta que no quedó nada para proteger su carne, hasta que no pudo distinguir su propia sangre de las rocas manchadas de carmesí que cargaba. Catalina era una entre 200. La montaña reclamó a la mayoría de ellas, y este horror fue meramente el acto de apertura. ¿Desde dónde estás mirando y qué hora es en tu rincón del mundo? Déjalo en los comentarios. Quiero saber quién es lo suficientemente valiente para escuchar esta historia hasta el final. Lo que el príncipe Vlad de Valaquia hizo a las mujeres no fue daño colateral en una guerra. Fue el arma misma. Fue cómo se comunicaba con sus enemigos. Fue el punto entero de su reinado. Empaló a madres mientras obligaba a sus hijas a mirar. Hizo que esposas fueran desolladas vivas porque fallaron en coser una prenda adecuada. Transformó cuerpos femeninos en monumentos de terror tan devastadores que el sultán del Imperio Otomano, el hombre que había conquistado la ciudad eterna de Constantinopla, miró la obra de Vlad y ordenó a todo su ejército retirarse. Hollywood te vendió un vampiro que susurra seducción en cámaras iluminadas por la luna. La historia registró un monstruo que aniquilaba mujeres en las plazas de los pueblos para que todos lo vieran. Esto es lo que realmente ocurrió. No a Vlad, a ellas, a las mujeres cuyos nombres fueron borrados deliberadamente de cada libro de historia que hayas leído. La historia inmortaliza a los monstruos, sepulta a las víctimas. Eso termina hoy. Esto es Crown and Dagger. Pero ¿dónde se origina este tipo de oscuridad? ¿Por qué apuntar específicamente a las mujeres? Vlad pasó 6 años de su infancia como prisionero político en la corte otomana. Observó todo. Aprendió que el terror podía ser refinado en una herramienta, que los cuerpos podían convertirse en mensajes, que la forma más eficiente de destrozar una sociedad era destrozar a sus mujeres primero. Cuando finalmente regresó a Valaquia, su padre ya estaba muerto. Su hermano mayor había sido torturado, luego enterrado vivo, traicionado por los mismos nobles en los que su familia había confiado por generaciones. El niño que había dejado Valaquia se había ido para siempre. Lo que bajó de ese barco fue algo completamente distinto. Un hombre que entendía que controlar a las mujeres significaba controlarlo todo, y que castigar a las mujeres significaba enviar mensajes que nunca podrían ser ignorados. Así que eso es precisamente lo que hizo. Comenzando con las esposas de los hombres que habían destruido a su familia. Domingo de Pascua, 1457. Las familias nobles de Valaquia se reúnen en el palacio de Vlad para un magnífico banquete. Los boyardos llegan en sus mejores túnicas. Sus esposas brillan con piedras preciosas. Sus hijos llenan los salones de mármol con el sonido de la celebración. Creen que esto es una fiesta. Están a punto de aprender lo contrario. Durante el banquete, Vlad se pone de pie y plantea una sola pregunta. ¿A cuántos príncipes han servido en sus vidas? Risas nerviosas recorren la multitud. Incluso el noble más joven ha presenciado a 7 gobernantes subir y caer. El más viejo ha vivido a través de 30 reinados diferentes. Cada príncipe traicionado, cada uno asesinado, cada uno reemplazado por otro títere colgando de los hilos de los boyardos. Vlad asiente lentamente su rostro tallado en piedra. Ese es el problema. Las puertas se cierran de golpe con la finalidad del sellado de una tumba. Los guardias inundan el salón como una marea oscura. En cuestión de minutos, los ancianos boyardos son arrastrados
gritando al patio y levantados sobre estacas afiladas. Los sonidos de su agonía resuenan a través de los pasillos de piedra. Catalina escucha a su suegro rogando a Dios por misericordia. Luego solo hay silencio. Pero para los nobles más jóvenes y sus familias, Vlad tiene algo especial preparado. Algo mucho peor que la muerte. Aún vistiendo sus sedas de Pascua, las esposas e hijas son encadenadas juntas como animales. Catalina siente el collar de hierro cerrarse alrededor de su garganta tan fuertemente que saca sangre. Un guardia la empuja hacia adelante. Ella colapsa sobre el suelo de mármol. La mujer a su lado, una duquesa, con la que había bailado apenas unas horas. Antes, la ayuda a levantarse. Antes de marchar, Vlad las obliga a ser testigos. Sus maridos levantados en estacas en el patio como un bosque de agonía. Algunos mueren en minutos, otros tardarán días. Catalina encuentra a su marido entre el bosque de hombres moribundos. Él todavía está respirando, todavía llamando su nombre con lo que queda de su voz. Ella no puede alcanzarlo. Ella no puede apartar la mirada, entonces comienza la marcha. 50 millas al norte, a través de bosques donde los lobos observan desde las sombras, a través de lodo que se traga sus zapatos, a través de lluvia que se siente como agujas contra su piel, sin comida excepto sobras lanzadas como si fueran perros, sin descanso excepto cuando sus piernas finalmente ceden. Mujeres que habían pasado sus vidas enteras viajando en carruajes, acolchados ahora tropiezan, descalzas sobre rocas, lo suficientemente afiladas para sacar sangre con cada paso. Algunas colapsan en el primer día. Los guardias no se detienen. Arrastran a las mujeres caídas por sus cadenas hasta que arrastrarlas se vuelve demasiado esfuerzo. Luego simplemente las dejan atrás. Los lobos se encargan del resto. Cuando finalmente llegan a las ruinas del castillo Poenari, Vlad está esperando en la cima como una gárgola. Reconstruirán esta fortaleza con sus propias manos. Según la crónica de Cantacuzino, trabajaron durante meses sin pausa. Los vestidos de seda se desintegraron primero, desgarrados por la piedra dentada, empapados de sangre, podridos por la lluvia interminable. Luego se fue la ropa interior. Pronto no hubo nada cubriendo sus cuerpos en absoluto. 200 mujeres de linaje noble, expuestas al sol abrasador y a las noches gélidas, cargando rocas montaña arriba con manos que se habían convertido en heridas abiertas. Las palmas de Catalina se abrieron en el tercer día. Para la segunda semana ya no podía sentirlas, solo sensaciones distantes y fantasmales donde solían estar sus manos. La mujer a su lado, una condesa que nunca había levantado nada más pesado que un hilo de bordar, cayó del borde del acantilado en el día 12. Su cuerpo rodó por las rocas como una muñeca desechada. A nadie se le permitió dejar de trabajar. A nadie se le permitió mirar hacia abajo a lo que quedaba. Por la noche, colapsaban sobre la piedra desnuda, sin mantas para protegerlas del frío de la montaña, sin refugio excepto los cuerpos de otras mujeres presionados contra ellas como animales buscando calor. Algunas mujeres no despertaban cuando llegaba la mañana. Sus cadáveres eran arrastrados al borde del acantilado y arrojados, y el trabajo continuaba sin pausa. Comían lo que los guardias les lanzaban, restos de cartílago, huesos con tiras de carne aún aferradas a ellos, agua de charcos contaminada con su propia suciedad. Mujeres que una vez tuvieron sirvientes para servir, su vino ahora luchaban como perros, hambrientos por agua de lluvia lodosa. La crónica registra que muchas murieron de agotamiento, otras cayeron de los acantilados, algunas simplemente se sentaron en las piedras y se negaron a levantarse, sus mentes finalmente rompiéndose bajo el peso del horror, hasta que los guardias las golpeaban hasta la muerte donde estaban sentadas. Unas pocas intentaron escapar hacia el bosque. Fueron cazadas en cuestión de horas y empaladas frente a las demás, un recordatorio de que la muerte no era un escape que Vlad concedería fácilmente. Y Vlad observaba desde arriba, observando su sufrimiento como un erudito estudiando insectos. Cuando el castillo fue finalmente completado, solo un puñado de mujeres permanecía con vida. Fueron mantenidas como sirvientas en la misma fortaleza que habían construido, con sus manos destruidas, sus títulos nobles borrados, sus familias muertas. Pasarían lo que quedara de sus vidas destrozadas subiendo las mismas escaleras que las habían destruido,
sirviendo al hombre que había asesinado todo lo que amaban. Pero aquí está lo que hace esto aún más horroroso. Poenari no se trataba de castigo, no se trataba de justicia por su familia asesinada, se trataba de teatro. Vlad quería que cada familia noble en Valaquia supiera exactamente lo que les sucedió a las mujeres de sus enemigos. Quería que las esposas miraran a sus maridos durante la cena y se preguntaran, ¿si él cae en desgracia, seré yo la siguiente? Las mujeres nobles de Poenari no fueron solo víctimas, fueron un mensaje escrito en sangre y sufrimiento, y el mensaje fue recibido en todo el reino. Pero Vlad no había terminado con las mujeres de su propio reino, porque construir un castillo era el castigo para las esposas de los traidores. Para las mujeres comunes, mujeres campesinas, mujeres del pueblo, las reglas eran aún más terroríficas. Si eras una mujer en Valaquia entre 1456 y 1462, vivías en terror constante. No a la guerra, no a la enfermedad, a ser notada. Vlad creía que las mujeres eran el cimiento de la sociedad, que una esposa que le fallaba a su marido era una grieta en ese cimiento, y las grietas tenían que ser selladas con sangre. Hay una historia preservada en los panfletos alemanes de esa época. Un hombre campesino caminaba por una aldea vistiendo una camisa que era demasiado corta. Sus piernas eran visibles bajo el dobladillo. En la Valaquia de Vlad, esto no era meramente vergonzoso. Era evidencia de un crimen. Vlad detuvo al hombre en el camino. ¿Tienes esposa? El hombre asintió. Sí, mi señor. Tráela ante mí inmediatamente. Ella vino. Una mujer llamada Magda, con manos fuertes y desgastadas por el trabajo. Probablemente había pasado su existencia entera laborando, cocinando, limpiando, criando hijos, cosiendo cuando había tiempo entre las tareas interminables. Vlad la miró con la misma expresión que podría usar para inspeccionar ganado. ¿Por qué tu marido camina vestido como un mendigo? ¿No hay lino en tu aldea? ¿Están rotas tus manos? Ella intentó explicar. Los niños necesitaban cuidado constante. La granja exigía trabajo desde el amanecer hasta el ocaso. No había suficiente tiempo. Nunca había suficiente tiempo. La respuesta de Vlad fue inmediata y absoluta. Lo que le hicieron a Magda duró horas. Toda la aldea fue obligada a mirar. Cuando finalmente terminó, lo que quedaba de ella fue levantado en una estaca en la plaza del pueblo. Su cuerpo fue dejado allí por días, una advertencia que nadie en la aldea podía ignorar. Luego Vlad encontró otra mujer para el campesino viudo. La miró y habló lentamente, asegurándose de que todos en la aldea pudieran escuchar cada palabra. Asegúrate de que su camisa sea más larga, o compartirá su destino. Esta era la ley en la Valaquia de Vlad, no escrita en libros, escrita en cuerpos. Las esposas acusadas de adulterio eran desolladas frente a sus familias, sus maridos obligados a mirar cada corte del cuchillo. Las viudas que se volvían a casar demasiado pronto eran empaladas, sus cuerpos exhibidos en los cruces de caminos como advertencias. Las mujeres que no cumplían con los estándares imposibles de Vlad enfrentaban castigos que las crónicas se negaban a describir en detalle, los escribas demasiado horrorizados para poner la verdad completa en palabras. Un relato describe a una mujer acusada de ser infiel. Vlad ordenó arrastrarla a la plaza. Lo que hicieron a su cuerpo tomó horas. La multitud fue obligada a mirar cada segundo. Cuando finalmente terminó, lo que quedaba fue levantado en una estaca como una advertencia visible por millas. El mensaje era absoluto. Tu cuerpo no te pertenece. Pertenece a tu marido, a tu familia, al príncipe. Fállales a cualquiera de ellos, y el castigo será más allá de la imaginación. Las mujeres dejaron de salir de sus hogares a menos que fuera absolutamente necesario. Las esposas revisaban la ropa de sus maridos obsesivamente, aterrorizadas de que un hilo suelto o un dobladillo corto firmara su sentencia de muerte. Las madres enseñaban a las hijas que la supervivencia significaba una cosa por encima de todo, ser invisible. Este no fue el reinado de un vampiro romántico. Este fue el reinado de un hombre que entendía que la forma más rápida de controlar a una población era aterrorizar a sus mujeres. ¿Fue Vlad simplemente un producto de sus tiempos brutales o fue algo mucho peor? Dime qué piensas en los comentarios. Pero antes de que decidas,
Déjame mostrarte lo que hizo a las mujeres de sus enemigos. Invierno 1462. Vlad ha aplastado a los boyardos. Su propia gente está congelada de terror, demasiado asustada incluso para susurrar su nombre. Ahora se dirige al sur, hacia el Imperio Otomano. Esta no es una guerra de conquista. Vlad no tiene el ejército para eso. Esta es una guerra de mensajes, y va a escribir esos mensajes en los cuerpos de los inocentes. Cruza el Danubio con sus tropas y se mueve a través del territorio otomano, aldea por aldea. Lo que deja atrás es silencio y humo. En una carta al rey Matías de Hungría, fechada el 11 de febrero de 1462, Vlad escribió con la precisión de un mercader contando monedas. 23.884 turcos y búlgaros fueron asesinados, sin contar a aquellos quemados en sus hogares o cuyas cabezas no fueron presentadas a nuestros oficiales. Familias enteras. Nadie fue perdonado. Pero la matanza fue solo el comienzo. Los sobrevivientes fueron reunidos para algo especial. Imagina una aldea búlgara en el Danubio. El ataque inicial ha terminado. Los hombres que resistieron están muertos, sus cuerpos ya enfriándose en la tierra. Los sobrevivientes, mayormente mujeres y sus hijos, son arreados a la plaza del pueblo como ganado. Esperan la esclavitud. La esclavitud es lo que hacen los conquistadores. La esclavitud sería misericordia comparada con lo que viene. En su lugar salen las estacas. Una madre aprieta a su hija contra su pecho. Los soldados las agarran a ambas, pero no las separan. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Vlad quiere que las familias mueran juntas. Quiere que las madres miren. Quiere que las hijas escuchen. Quiere que cada grito resuene en las pesadillas de los sobrevivientes para siempre. La estaca no es afilada. Es redondeada, engrasada con aceite, diseñada para no matar rápido, diseñada para dejar que el propio peso del cuerpo haga el trabajo lentamente, durante horas, a veces durante días. La madre observa a su hija ser levantada en el aire. Escucha sonidos que resonarán en su cráneo hasta su propia muerte, que llega minutos después en la estaca al lado de su hija. Cuando los exploradores otomanos llegaron días después, encontraron lo que un cronista llamó un bosque de empalados, cuerpos dispuestos por altura. Las estacas más altas sostenían a los cautivos más importantes, familias colgadas juntas, padres e hijos unidos en agonía. Ese era el punto. Algunos todavía estaban vivos, sus cuerpos moviéndose lentamente con el viento como campanas de viento grotescas. Y esto fue una aldea. Vlad hizo esto a lo largo de todo el Danubio. Docenas de aldeas, miles de cuerpos. Se decía que el río mismo estaba teñido de rojo por millas. Para junio de 1462, el sultán Mehmed II había visto suficiente. Reunió al ejército más grande del mundo, 100.000 hombres, y marchó hacia Valaquia para terminar con Vlad de una vez por todas. Pero Vlad se había estado preparando para este momento toda su vida. A las afueras de Târgoviște, el ejército otomano dejó de avanzar. Los soldados al frente comenzaron a gritar. Algunos se dieron la vuelta y corrieron, pisoteando a sus camaradas. Otros cayeron de rodillas y vomitaron. El sultán cabalgó hacia adelante para ver qué había quebrado a su ejército. Frente a él se extendía un campo de casi 1 milla de largo, media milla de ancho. Y en ese campo, levantados sobre estacas de variadas alturas, había 20.000 cuerpos. Familias enteras juntas. El historiador bizantino Laonikos Chalkokondailes estaba allí. Escribió: había grandes estacas en las que unos 20.000 hombres, mujeres y niños habían sido ensartados. Todo un espectáculo para los turcos y el propio sultán. Imagina ser una de esas mujeres, todavía viva, sintiendo tu cuerpo rindiéndose lentamente a la gravedad, mirando llegar al ejército más grande del mundo y sabiendo que ni siquiera ellos pueden salvarte, que tu muerte no es una tragedia para ser llorada, sino un mensaje para ser leído por reyes y emperadores. Algunos cuerpos habían estado allí durante semanas, podridos más allá del reconocimiento. Otros estaban frescos, todavía sangrando. Unos pocos todavía estaban vivos, sus cuerpos retorciéndose en el calor del verano. El olor llegó al ejército otomano antes de que pudieran ver el campo. Soldados que habían conquistado ciudades vomitaron ante la vista. Mehmed, el hombre que había conquistado Constantinopla,
que había terminado con un imperio que había durado 1000 años, que había caminado a través de más sangre que cualquier gobernante vivo, miró fijamente el campo de cadáveres y tomó una decisión. Dio la vuelta a su ejército y se fue. Según Chalco-Condiles, el sultán dijo: no es posible privar de su país a un hombre que hace tales grandes hazañas y que puede explotar su reino y sus súbditos de esta manera. No fue admiración, fue rendición vestida de lenguaje diplomático. Vlad había ganado, y el precio de la victoria fue pagado con los cuerpos de madres e hijas. El sultán se fue, las mujeres se quedaron en sus estacas. Vlad había ganado, pero había una mujer más en esta historia, la más cercana a él, y su final fue el más oscuro de todos. Ella no tiene nombre en los libros de historia. La conocemos solo como la primera esposa de Vlad. Primavera 1462. Los otomanos se han retirado, pero el hermano de Vlad, Radu, lidera un nuevo ejército hacia el castillo Poenari, el mismo castillo construido por las manos de las mujeres nobles 5 años antes. La esposa de Vlad está de pie en las almenas. Debajo de ella, el río Argesh choca contra las rocas cientos de pies abajo. Detrás de ella, el castillo que su marido construyó sobre los huesos de las mujeres. Frente a ella, un ejército portando banderas otomanas. Ella sabe lo que les sucede a las mujeres capturadas en el Imperio Otomano. Los harenes, la esclavitud, una vida de degradación e impotencia. Pero también sabe lo que su propio marido hace a las mujeres. Ha vivido en su mundo, ha visto las estacas, ha escuchado los gritos. Ha caminado por los pasillos de un castillo construido por mujeres que murieron cargando piedras. Está atrapada entre dos tipos diferentes de infierno. Según la leyenda local, se volvió hacia sus sirvientes y dijo 7 palabras. Preferiría ser comida para los peces del Argesh que prisionera de los turcos. Y saltó. Su cuerpo cayó cientos de pies hacia el río de abajo. El agua se la tragó sin dejar rastro, sin misericordia. Hoy ese río todavía se llama Raul Doamnei, el río de la dama. Vlad escapó a través de un pasaje secreto. Pasaría 12 años en una prisión húngara, se casaría de nuevo y eventualmente moriría en batalla en 1476. Su cabeza fue enviada a Constantinopla, donde el sultán la exhibió en una estaca. El hombre que vivió por la estaca murió por la estaca. Pero su esposa ya había escapado de la única manera que pudo. Catalina, construyendo un castillo hasta que sus manos no fueron nada más que hueso expuesto. Magda, destruida por una camisa que era demasiado corta. Miles de madres sin nombre levantadas en estacas al lado de sus hijas. Y una esposa sin nombre eligiendo un río sobre 2 tipos diferentes de infierno. Estas son las mujeres del reinado de Vlad Drácula, no seducidas, no mordidas, no romantizadas, destruidas. Hollywood necesitaba un monstruo que fuera sexy, un villano por el que pudieras hinchar secretamente, una oscuridad que fuera emocionante, no perturbadora. Así que te dieron capas y castillos y vida eterna y romance. El verdadero Drácula no ofreció nada de eso. Ofreció estacas y gritos y mujeres usadas como pergamino para mensajes, escritos en sangre. Y aquí está la incómoda verdad que la historia no quiere enseñarte. Funcionó. Durante 6 años, un reino más pequeño que algunas ciudades modernas contuvo al imperio más grande de la tierra. No a través de la diplomacia, no a través del genio militar, a través de la crueldad tan absoluta, tan teatral, tan específicamente, dirigida a mujeres y familias que incluso el sultán no pudo soportarlo. Vlad demostró algo oscuro sobre el poder, que hay un nivel de horror tan extremo que se convierte en su propio tipo de fuerza. Que la forma más rápida de quebrar a tus enemigos es quebrar a las mujeres que aman. La pregunta no es si Vlad era malvado. La historia está llena de hombres que mataron a más personas. La pregunta es ¿por qué lo convertimos en una figura romántica? ¿Por qué le dimos una capa y colmillos y un castillo lleno de velas? ¿Por qué lo hicimos seductor en lugar de horroroso? ¿Y por qué olvidamos los nombres de las mujeres que destruyó? Porque eso es lo que hacemos. Recordamos a los monstruos. Construimos leyendas alrededor de ellos. Escribimos libros y hacemos películas y vendemos mercancía con sus rostros en ella. ¿Y las víctimas? Se convierten en estadísticas.
ruido de fondo, cuerpos sin nombre en una historia que nunca fue realmente sobre ellos. Catalina merece ser recordada. Sus manos sangraron para que un monstruo pudiera tener una fortaleza. Su sufrimiento construyó muros que los turistas fotografían hoy. También Magda, quien murió porque una camisa era demasiado corta. También las madres del Danubio, que sostuvieron a sus hijas mientras las estacas subían. También la esposa sin nombre que eligió el río sobre un mundo donde las mujeres no tenían opciones en absoluto. Ellas no eligieron ser parte de esta historia. No eligieron convertirse en mensajes, advertencias, ejemplos, pero lo fueron. Y lo menos que podemos hacer es recordarlas. Si esta historia te sacudió, si te hizo ver la historia de manera diferente, haz clic en ese botón de suscripción y deja un comentario abajo. ¿Crees que romantizamos a los monstruos porque no podemos enfrentar el horror real que crearon? Genuinamente quiero saber qué piensas. Hoy los turistas suben los 1480 escalones hacia el castillo Poenari. Se toman selfies en la cima, compran camisetas de Drácula en las tiendas de regalos, publican fotos con leyendas sobre vampiros en Transilvania. No tienen idea de que están parados sobre una fosa común. Las piedras bajo sus pies fueron cargadas por Catalina, por mujeres cuyos vestidos de seda se pudrieron mientras trabajaban, por madres que vieron a sus hijas caer de los acantilados y no se les permitió detenerse. Cada paso montaña arriba es un paso sobre el sufrimiento de alguien. Cada foto es tomada sobre la tumba de alguien. Cada sonrisa es en un lugar donde las mujeres gritaron hasta que no pudieron gritar más. Hollywood te dio colmillos y romance. La historia te dio estacas y silencio. Ahora conoces la diferencia. Pero Vlad no fue el único gobernante que entendió el poder de la crueldad contra las mujeres. Hubo un imperio que perfeccionó este horror siglos antes de que Drácula naciera. Un imperio que hizo que Vlad pareciera casi misericordioso. Lo que los mongoles le hicieron a la familia real de Bagdad fue una advertencia para el mundo.